Hola, ¿qué tal youtuberos amantes de la electrónica? En este video les hablaré cómo construir una fuente de voltaje simétrica con un transformador simple, es decir, que no tiene derivación central en su devanado secundario, y cómo conectar todos sus componentes. Algunas personas se preguntarán, ¿para qué sirve saber eso si en las tiendas de electrónica ya venden transformadores con derivación central? Bueno, esta información puede ser muy útil si van a reciclar algún transformador de algún aparato electrónico viejo y en desuso y resulta que no tiene una derivación simétrica. Esto me pasó a mí y me resultó de mucha utilidad esta información, ya que así no tendré que comprar un transformador nuevo. Cuando hablo de derivación simétrica me refiero a que tienen el mismo voltaje entre un cable común y otros dos cables que salen del transformador. Ahora pues, comencemos. El diagrama es muy simple, consiste en dos diodos conectados a uno de los bornes del devanado secundario, mientras que el otro borne será nuestra tierra o común de la fuente. Los capacitores van conectados en la otra patilla de su diodo correspondiente como se ve en la imagen. Así en este mismo nodo tenemos la salida de voltaje rectificado, filtrado, pero no regulado. Cuando conectemos los capacitores debemos tener cuidado debido a que están polarizados, teniendo en cuenta que el capacitor va conectado al voltaje positivo más VSS o voltaje negativo menos VSS. Después de la etapa de rectificado y filtrado sigue la etapa de regulado. En el mercado existen muchos circuitos integrados especiales para la regulación de voltaje, ya sea positivo, negativo, e incluso hay algunos que son bidireccionales. Los más populares, por lo menos en la región donde vivo, son los LM78 y los LM79, los primeros son para regular voltaje positivo y los otros voltaje negativo. Los voltajes se señalan agregando dos cifras más a la matrícula del regulador. Por ejemplo, si queremos regular un voltaje de más menos 15 volts, tendremos que buscar la matrícula LM7815 y LM7915. Aquí está la imagen de la configuración de cada uno de ellos con un encapsulado TO220. El ground, o tierra, debe ir conectado al común de nuestro circuito tal como se muestra, y agregar los capacitores en la entrada y en la salida como muestran algunos fabricantes, esto para evitar oscilaciones indeseadas que puedan alterar el voltaje de salida. Si no colocamos un buen sistema de filtrado en la entrada de nuestro regulador corremos el riesgo de que no nos aporte el voltaje deseado y este sea mucho menor, además, que cuando conectemos una carga a él, pueda caer el voltaje severamente. A pesar de que los reguladores tienen protecciones internas que evitan que se dañe su circuitería en caso de cortocircuito o sobrecorriente, este puede que se dañe por factores externos como mal manejo del componente o descargas eléctricas externas. Es por eso que es recomendable colocar diodos de protección en caso de que esto ocurra. Es muy común colocar un diodo entre el borne de entrada y el de salida del regulador polarizado inversamente, lo cual lo protege en caso de que haya una corriente inversa como ocurre con los motores. Así, si ocurre una corriente opuesta a la que aporta el regulador, el diodo se polariza creando un cortocircuito entre la entrada y la salida del regulador. Esto evita que esta corriente pase a través del regulador. En vez de eso se descarga por el diodo de protección. Por otra parte, también se puede colocar un diodo adicional, entre tierra y la salida del regulador, polarizado inversamente. Funciona de la misma forma que el otro diodo y con el mismo propósito. ¿Cómo funciona el rectificador? Como se habrán dado cuenta, se trata de un rectificador de media onda, así pues, un diodo solo deja pasar el ciclo positivo y el otro el negativo. Esto tiene una desventaja frente a los rectificadores con un transformador con derivación central, ya que es menos eficiente debido a que el voltaje de rizo es mayor. Sin embargo, como alternativa funciona muy bien. Solo debemos preocuparnos de filtrar muy bien la señal rectificada, utilizando capacitores con grandes capacitancias. La ventaja de este circuito es que no es necesario utilizar un transformador del doble de tensión de la que necesitamos. Es decir, si queremos armar una fuente de más menos 15 volts, tendríamos que comprar un transformador de 24 o 30 volts, y con este circuito bastaría con uno de 16 volts. Algunas observaciones. Cuando efectuemos este proyecto, es importante saber que el voltaje de entrada debe ser mayor que el voltaje al que se quiere regular. Si por ejemplo queremos que nuestro circuito nos entregue más menos 9 volts, debemos conseguir un transformador de 12 volts en el devanado secundario, así cuando filtremos obtendremos un valor muy cercano al valor pico que entrega el transformador, aproximadamente 16 volts. Este valor se obtiene multiplicando el voltaje en alterna que nos indica el transformador por raíz de 2.
Debo aclarar que este voltaje se alcanzará solo si hemos filtrado adecuadamente nuestro circuito, y entre más cerca te encuentres del voltaje pico, significa que las oscilaciones o voltaje de rizo son muy pequeñas, lo que favorece al desempeño de la fuente y reduce considerablemente el ruido que pueda existir en el voltaje de entrada del regulador proveniente de la línea de eléctrica de tu hogar. Este voltaje filtrado de 16 volts es el que regulará nuestro regulador de voltaje, y lo reducirá más o menos a los 9 volts. Si mides con un multímetro la salida, sin conectar nada a la fuente, es decir, al vacío, te darás cuenta de que es un poco más de 9 volts, a veces llega hasta medio volt más. Para más información sobre los voltajes de entrada que tolera el regulador que usaremos, puedes consultar las hojas de datos o datasheets en internet. Así como otra información útil como corriente máxima, voltaje de salida máximo, potencia máxima, etc. Muy bien amigos, eso es todo por este video. Soy relativamente nuevo en esto de hacer videos para YouTube, así que si se me pasó algún detalle sobre este circuito o tienes una pregunta, opinión o propuesta, házmela saber en los comentarios. Y como es de rigor, si te gustó el video dale manita arriba. Gracias y hasta pronto.